Un saludo para todos los usuarios de Cambio. Estamos con Monseñor Héctor Fabio Henao, una de las personas que mejor conoce Colombia, que la recorre de punta a punta. Es una persona muy comprometida con los problemas sociales de nuestro país. De hecho, él es el representante de la Iglesia Católica en las relaciones con el Estado colombiano. Monseñor, ¿cómo está usted? Un saludo y le agradecemos mucho su presencia con Cambio. Bueno, un saludo muy especial a ustedes, a todas las personas que siguen Cambio y bueno, una gran apuesta también de la revista y de todos nosotros para lograr un lenguaje que ayude a mejorar las relaciones en Colombia y hacer que la política se pueda ejercer de una manera mucho más serena y constructiva. Sí, señor. Precisamente en las últimas horas el ministro Juan Fernando Cristo ha planteado un documento en el que invita a hacer un acuerdo nacional. Uno de los puntos es desescalar este lenguaje tan belicoso que hemos traído los colombianos en los últimos tiempos. ¿Por qué cree usted que hemos llegado a este grado de pugnacidad a través del lenguaje? Bueno, en primer lugar, quisiera decir que nosotros tomamos el documento que presentó el ministro Cristo como una base, no como el acuerdo nacional, sino como la base sobre la cual se debe construir el acuerdo nacional, haciendo allí unos compromisos y también invitando, entre otras, a desescalar el lenguaje. Tenemos décadas de confrontación armada que han dejado muchos dolores, sufrimientos, han dejado muchas heridas en el pueblo colombiano que no hemos logrado sanar a lo largo del tiempo. Y esa acumulación de dolor, de heridas que todavía se están produciendo, han creado un nivel de desconfianza muy alto en la sociedad y por lo tanto de distanciamiento, incluso de desconocimiento de la dignidad de las otras personas. Allí pues hay una base histórica que nos ha llevado a polarizarnos de una manera muy fuerte. Somos de los países donde la sociedad está más fragmentada, donde la palabra, digamos, tiene más dificultades en ser escuchada y en ser de alguna manera acogida, y por lo tanto a mí me parece que es de un enorme valor este llamado a desescalar el lenguaje y a iniciar una etapa diferente de relaciones entre los colombianos. Sí, señor. ¿Por qué en Colombia usamos la descalificación del otro desde el momento en que nuestras actividades cotidianas salimos a la calle? Ese deseo de confrontar, de imponer a través del lenguaje, ya sea un lenguaje soez, un lenguaje de agresión hacia el otro. ¿Por qué esa cultura nuestra? Sí, esa es la palabra real, es esa, se ha adoptado como una especie de contracultura, una forma de relacionarse, una forma de posicionarse ante los demás, que en muchos casos busca más bien descalificar y no reconocer, insisto, la dignidad de las otras personas. Esto se ha ido creando, digamos, la sociedad colombiana en su origen no es una sociedad abierta, es una sociedad solidaria, con mucha capacidad de salir al encuentro del sufrimiento de los demás, pero digamos que una serie de hechos vinculados con las violencias múltiples que hemos vivido nos han llevado a crear un esquema de desconfianza frente a los demás. Es decir, vivimos en una sociedad con mucha capacidad de ser solidaria, una sociedad que ha expresado a lo largo del tiempo una capacidad enorme de salir al encuentro del sufrimiento de los demás, y eso es una de nuestras fortalezas realmente, pero sobre eso se ha superpuesto una capa, y esa capa tiene que ver con lo que son las economías ilícitas, con lo que genera el cruce de múltiples violencias que representan amenazas, y la gente al sentirse amenazada pues tiende a reaccionar y tiende a crear formas de defenderse, y en ese sentido las relaciones son más defensivas que relaciones constructivas en muchos casos, y se requiere esa paciencia en ciertos ambientes para reconstruir la confianza y para volver a crear nexos de solidaridad verdaderos, profundos. Incluso yo diría una palabra, la palabra fraternidad, de sentirnos integrantes de la misma familia humana, de sentirnos llamados a tener un destino común y a tener una suerte compartida. Sí, señor. Monseñor Héctor Fabio Henao, esa relación que tenemos en Colombia
A través de la comunicación que tenemos con el lenguaje, solemos maltratar al más frágil, al más débil. Yo trabajo en medios de comunicación y conozco esto y me toca estar por el oficio, estar viendo los comentarios que se hacen en las redes sociales y en los comentarios que se hacen en las notas. Y aquí a una persona se le salta cuando es un asesino, cuando es un matón, pero a un chico de la comunidad gay se le maltrata por su orientación sexual, a una chica por ser niña. ¿Por qué ese deseo de maltratar a las comunidades más marginales y más frágiles? Si hay un desafío muy grande que se ha venido abordando ya en las últimas épocas y es el fuerte problema de la estigmatización. En Colombia se tienen distintas maneras de estigmatizar a las personas por razones múltiples, étnicas, de mucho orden. Y eso nos impide a nosotros entonces a veces reconocer las potencialidades y valores que hay en las comunidades, reduciendo las personas a una característica, digamos, a una forma de identidad, pero no ver la complejidad del ser humano que es cada uno. Y esa incapacidad de vernos en las múltiples dimensiones que tenemos, esa incapacidad de vernos en las potencialidades que tenemos, nos resta posibilidades de ser una sociedad muy dinámica, capaz de construir sobre esas potencialidades y por lo tanto capaz de ser auténticamente feliz, porque la felicidad está en ese reconocimiento de las potencialidades que tiene cada persona, sentirse reconocido, ser capaz de reconocer. Y allí nosotros entonces hemos entrado en una fase ya de muy vieja data que nos ha costado mucho superar, de reducir a las personas, y eso en el campo de la confrontación, por ejemplo, de las conflictividades, hace que veamos no en los demás al ser humano, sino que veamos en los demás al enemigo. Y a veces el enemigo de una manera creada irracionalmente, por lo que usted dice, por múltiples razones, por sus tendencias afectivas o sexuales, por sus inclinaciones políticas, por sus capacidades o no de producir ciertas tecnologías, etcétera. Entonces se va reduciendo como el concepto y la forma de entender la dignidad humana se convierte muy restringida, se convierte en un enfoque sobre aspectos particulares y allí esta sociedad pasa entonces por una forma de enfermedad, una forma, digamos, perversa. Sí, señor. El Papa Francisco ha dado muchas advertencias sobre el uso de las redes sociales. La Iglesia Católica en Colombia ha hecho algún estudio, algún análisis de lo que significa el impacto en la discusión pública de las redes sociales. En esos estudios hemos llegado a la conclusión de que hay todo un asunto relacionado con la cultura política, es decir, con la forma como se construye la democracia, con la manera como nos percibimos en el mundo de las contiendas políticas, que está muy atravesado por un lenguaje de odio y de sospecha, un lenguaje de descalificaciones muchas veces sin ninguna sustentación o sin ningún argumento. Y por eso nos hemos centrado en buscar que se hagan pactos, acuerdos en las campañas. En eso hemos participado a lo largo de varios años, junto con la MOE y otras organizaciones, para buscar que realmente en lo que es el gran objetivo del pacto político se vaya logrando a través de acuerdos, a veces locales, regionales, etcétera, a veces entre partidos, pero donde participe la mayor posible de población para lograr entonces desescalar el lenguaje y que se entre en un ámbito de respeto, de un diálogo que sea de fondo, que sea respetuoso, un diálogo que sea sustancial y un diálogo que sea constructivo en materia política. El 7 de junio, la conferencia episcopal había lanzado un documento, eso fue el día de la fiesta del corazón de Jesús, y lanzó un documento en el cual hace un llamado a que todos los sectores de la sociedad nos unamos a tratar de encontrar los mejores caminos hacia la construcción de un proyecto de nación compartido, una narrativa compartida.
un horizonte compartido, donde sin destruir, perdón, las diferencias, sin desconocerlas, nos encontremos en un ámbito de una pluralidad reconciliada, de una pluralidad donde se expresen distintas opiniones, pero sin necesidad de renunciar a lo específico de cada uno, siendo un ámbito de buscar qué es aquello que como nación nos puede unificar y nos puede conducir hacia una fórmula que permita superar muchas de las grandes cuestiones que no han resuelto en el pasado y que están causando serias violencias. En ese sentido, nos parece que la apuesta que ha lanzado el gobierno nacional a través del ministro Cristo ayuda enormemente, pero estamos abiertos, digamos, a la diversidad que haya también sobre estas perspectivas. Creemos que lo importante es que como nación empecemos ese caminar. Sí, señor. Esto en cuanto a la debate verbal que tenemos en este momento, hay un hecho más fuerte, más de una dimensión mayor, que es la confrontación armada. La Iglesia Católica está impulsando la reconciliación en varias regiones del país. ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Cuál es el balance que hacen ustedes? Nosotros primero entendemos que este ambiente que se ha creado de buscar múltiples acercamientos para diálogos o negociaciones con grupos al margen de la ley es un paso dentro del gran espectro que es la reconciliación. El proceso de reconciliación, aun cuando hablamos de paz, no se reduce a lo que son estrictamente hablando estos acercamientos o negociaciones que son necesarias para superar confrontaciones, para aliviar el sufrimiento de la población, para reducir el impacto humanitario. Y por lo tanto, de cara a la situación humanitaria compleja que vivimos, de la cual hay noticias todos los días del año, nosotros hemos querido participar activamente en esos procesos como un servicio a las comunidades, como un servicio a la superación de las situaciones humanitarias. ¿Y qué vemos? Vemos en primer lugar que lo que son ejercicios de desescalamiento del conflicto o ceses al fuego o fórmulas para reducir confrontaciones tiene efectivamente un impacto en la vida de las comunidades en aquellas regiones donde la gente realmente está sufriendo y que es necesario a eso aunarle un proceso que tenga que ver con las respuestas a las aspiraciones territoriales. Yo quiero insistir en una cifra que se ha dicho varias veces y es solo si pensamos en las regiones PEDET, donde están muchas de estas nuevas dinámicas de confrontación, estamos hablando de más de 7 millones de personas que están esperando una respuesta efectiva del Estado a sus condiciones de vida, a sus realidades productivas, etcétera. Entonces, en función de eso y de mejorar ese clima, porque la reconciliación pasa por todos esos aspectos, también hay un tema de reconciliación vinculado con la transformación de las realidades territoriales. Estamos trabajando y aspiramos a seguir haciéndolo. Sí, señor. ¿Qué cree usted que faltan? Porque la Iglesia Católica está muy comprometida en impulsar al Ejército de Liberación Nacional, ELN, a que se siente a dialogar. ¿Qué cree que hace falta para que, en definitiva, el ELN y el gobierno no, ya han arrancado y han logrado algunos puntos importantes, pero que ya de ahí sigan hacia adelante y ver por fin un proceso de paz firmado con ellos? Sí, indudablemente se ha hecho un caminar muy importante. Hay unos logros, como usted dice, se ha firmado el primer punto del acuerdo, se ha logrado tener un Comité Nacional de Participación que ha estado muy activo en el diseño de ese primer punto del acuerdo. Se ha tenido un cese al fuego el más extenso de la historia del ELN. En este momento es muy importante que se recupere la confianza. Hay un tema de confianza que hay que restablecer, hay un tema de diálogo, de encuentro que hay que recuperar. Estamos trabajando en eso. Hemos enviado una comunicación conjunta con la misión de Naciones Unidas y otra desde la conferencia episcopal pidiendo que se escuche la voz de las comunidades, que nos centremos en el clamor de la gente que está involucrada en medio de esta confrontación y que hagamos
todo lo posible por analizar conjuntamente cómo se podría recuperar la confianza en este momento. Sí, finalmente, monseñor, si usted pudiera hablarle al oído, al menos a través de este medio, al señor presidente de la República, al doctor Gustavo Petro, ¿qué le diría para que él también contribuya al acuerdo nacional, para que nos escuchemos y nos expresemos mejor? Sí, creo que aquí hay un asunto que está en los principios y es que necesitamos tener una política renovada al servicio del bien común. Este es un mensaje a todos los niveles, al presidente y a todos los sectores políticos. Hay que renovar, seguir renovando. El Papa dice rehabilitar la política, esa es una expresión muy interesante. Hay que rehabilitarla, hay que volverle a dar la capacidad de conectarse con todo lo que son las grandes aspiraciones de la nación. Y pienso que eso es un desafío para todos los sectores sin ninguna distinción. Hay que seguirse esforzando. Pienso que en Colombia ahí hemos encontrado una dirigencia con disponibilidad, con una cantidad de propuestas en marcha, pero hay que seguirse esforzando porque aquí lo que se trata es de mejorar la capacidad de comunicarnos, desescalar el lenguaje, así se ha dicho en el mismo documento presentado por el ministro, desescalar el lenguaje. Se trata de encontrarnos y crear el ambiente necesario para construir un proyecto de nación compartido. Por eso hicimos una política renovada al servicio del bien común y con el Papa Francisco decimos hay que rehabilitar la política para que la política sea servicio a esa construcción colectiva. Monseñor Héctor Fabio Henao, para usted, ya usted es una persona tan comprometida con los procesos de paz, para usted personalmente, ¿qué significa un acuerdo nacional? Pues un acuerdo nacional tiene que pasar en primer lugar por la capacidad de recuperar todas las diferencias, las diversidades que hay del pueblo colombiano, que son muchas veces territoriales. Es decir, nosotros tenemos que reconocer que hay unos territorios que están muy desconectados de lo que es la institucionalidad central, que están viviendo otras situaciones completamente distintas y de pronto otra forma de gobernabilidad. Entonces el acuerdo tiene que ser capaz de extender las posibilidades de conectar todas esas voces y sobre todo es la posibilidad de, con un gran respeto, escuchando las distintas expresiones que hay, manteniéndonos dentro de lo que es la constitución colombiana, comenzar a buscar aquello que nos puede unificar como norte hacia el futuro. Es una apuesta de largo plazo, pero tenemos que emprenderla desde ahora. No es primera vez que se intenta, no es que estemos en cero, se ha intentado, se ha avanzado, hemos logrado bastante, vemos con esperanza el proceso y creemos que se puede seguir caminando dentro del mismo. Monseñor Héctor Fabio Henao, le agradecemos mucho su presencia para información de los usuarios de cambio que a esta hora se conectan con nosotros. Es usted muy amable, señor.